Hola, nosotros somos el grupo número 4, que está integrado por Prado Pilligua, Pedro Francisco, Reyes Flores, Cleiderson Paul, mi persona, Ponce Vélez, Carlos Javier, Zambrano Chica Jordi, Rodríguez Mendoza, Juan Steven. El tema es aplicación de la integral, obtener el volumen de un sólido de revolución mediante el método de Arandel. Pues la integración es un concepto fundamental y de análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de sumas de finito sumando, infinitesimalmente pequeñas, una suma continua. La integral es la operación inversa de la derivada. Bueno, fue usada por primera vez por los científicos como Arquidiomes, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Barrow. Los trabajos de este último y los aportes de Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. En Newton y Leibniz. Los principales adelantos en integración vinieron en el siglo XVII, con la formalización del teorema fundamental del cálculo, realizando de esta manera independiente por Newton y Leibniz. El teorema demuestra una conexión entre la integral y la derivada. Esta conexión, combinada con la facilidad, comparativamente hablando, del cálculo de la derivada, se puede usar para calcular integrales. En particular, el teorema fundamental del cálculo nos permite resolver una clase más amplia de problemas. También cabe destacar todo el marco estructural alrededor de la matemática que desarrollaron también Newton y Leibniz. Aquí podemos observar a todos los personajes. Formalización de las integrales. El cálculo adquirió una posición más firme en el desarrollo de los límites y en la primera mitad del siglo XIX. La integración fue rigurosamente formalizada por primera vez por Riemann, empleando límites, a pesar de que todas las funciones continuas, fragmentadas y acotadas son integrales en un intervalo acotado. Aquí podemos observar lo que es el símbolo. Bueno, por último tenemos lo que es los objetivos. El objetivo principal o general, el objetivo de esta investigación de la aplicación de la integral, como su nombre lo indica, es dar a conocer las infinitas maneras que podemos aplicar la integral en los problemas de la vida cotidiana. Mostrar que la integral, su función y la aplicación en la ingeniería. También entender cómo resolver los volúmenes de sólido de revolución mediante el método de Arandel. Y por último tenemos los objetivos específicos, que dice enseñar las aplicaciones que tiene la integral en el cálculo del sólido de revolución, indicar la definición de la integral mediante la teoría y la práctica en nuestro proyecto. Que cualquier área y volumen no sea desafío de calcular para el matemático usando los métodos de Arandel. A continuación, mi compañero va a proceder con lo siguiente. Ya, yo le voy a hablar sobre la notación. Isaac Newton usa una pequeña parte que es una barra vertical encima de una variable para indicar una integración. Oponía de una variable dentro de una caja.
La barra vertical dice que confundía fácilmente con X o X, que Newton usaba para indicar una derivación. Y la notación de una caja era difícil de reproducir por los impresores. Por ello, estas notaciones no fueron ampliamente adoptadas. Las notaciones modernas de hoy en día de las integrales indefinidas fue presentada por Gottfried Leibniz en 1675 para indicar suma, que es decir, que viene siendo como la suma o el total que viene dando esa notación. Acto al símbolo que viene siendo de la integral, que es una letra S alargada, porque se considera a la integral como una suma indefinida de infinitesimal. Los principios de la integración fueron formulados por Newton Levin a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVII, a través del teorema fundamental del cálculo que desarrolla las dos formas de la integral definida. Dice que, es decir, que una función puede calcular fácilmente una vez que se conoce una antiderivada. ¿Qué queremos decir con una antiderivada? Que la antiderivada no es igual a la integral, no tiene dos aspectos iguales, porque dice que la integral y las derivadas pasaron a ser herramientas fundamentales del cálculo, con numerosas aplicaciones en ciencia e ingeniería. Berman-Riemann dio una definición rigurosa de la integral, que dice que se basa a un límite que es aproximadamente al que es a un límite que es aproximadamente a un límite que es aproximadamente al área de trozos verticales, es decir, que viene de una región curvilineal. A comienzos del siglo XX, al comienzo del siglo XIX, empezaron a formar nociones más sofisticadas, es decir, de la sofisticación de una integral, donde podemos haber generalizado todos los tipos de funciones y los dominios sobre la cual nosotros podemos ser generalizados. La integral curvilineal, que viene siendo como una forma curva que es como un arco, eso es como un ejercicio cuando sacamos la integral y ahí sale el dibujo que viene siendo como una curva, que viene siendo la integral curvilineal. Se define por funciones de dos o tres variables. Y el término de la integración A y B se sustituye por el espacio en la integral, por el espacio de la integral o la curva que se sustituye por un trozo o una superficie en el plano tridimensional. En las notaciones podemos ver dos cosas, los conceptos y la aplicación. Las integraciones, o como le podemos llamar, las integrales, aparecen en muchas situaciones prácticas que consideremos como un ejemplo, una piscina. Si es rectangular, entonces a partir de su longitud y de su anchura y su profundidad, se puede determinar fácilmente el volumen de agua que se puede contener para llenarla, el área de su superficie para cubrirla y la longitud de su borde para atarla. Pero si es ovalada en fondo redondeado, todas estas cantidades deben ser calculadas mediante integrales. Al comienzo puede ser suficiente con aproximaciones prácticas, pero al final harán falta respuestas exactas y rigurosas a este tipo de problemas. Aquí, como en el otro tema que le voy a hablar,
es sobre los sólidos de revolución. ¿Qué queremos decir sobre los sólidos de revolución? Que viene diciendo que un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtener mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta, que está contenida a un mismo plano. A un mismo plano, y eso viene siendo como un sólido de revolución. El otro tema que le voy a hablar yo es sobre volumen de los sólidos de revolución. En los volúmenes de sólidos de revolución dice que al comienzo puede ser suficiente como aproximaciones prácticas, pero al final harán falta respuestas exactas y rigurosas a este tipo de problemas. En estos volúmenes de sólidos de revolución hay diferentes casos. Hay bastantes casos. Pero yo le voy a hablar sobre dos casos, que es el caso A y el caso B. En el caso A, podemos decir que la rotación alrededor de un eje, paralelo al eje de la sisa, gira a una figura. ¿Qué queremos decir que gira a una figura? Dice que gira a una figura plana comprendida entre y igual a la función de x, que y es igual a 0, x es igual a y x es igual a b. Alrededor del eje de la... Claro que va a girar alrededor del eje x. Podemos decir que aproximando a la forma requerida alrededor del eje x, podemos ir aproximando a la forma del sólido que generemos en un disco, cada vez que sea pequeño. Entre más pequeño será mejor. Entonces, cuando tomamos un número de discos, podemos considerar un disco infinitesimal. ¿Qué queremos decir infinitesimal? Que algo puede ser hasta un infinito, no va a haber un fin. Y evaluar su volumen. Ver la siguiente, como podemos ver en la siguiente figura, que será evidente en el límite cuando AX y DX es pi por la función de X, 2 de DX. ¿Qué queremos decir eso? Si integramos en el intervalo de A y B, el volumen del sólido de revolución se contiene por la fórmula. Lo anterior es conocido en la esencia, como vamos a ver en el mismo caso, pero en otra imagen. Ya, aquí podemos ver que aquí se están integrando. Como digo yo, que si integramos el intervalo de A y B, el sólido de revolución se obtiene por la fórmula. B es igual a pi por la integral de A y B de la función de x elevado al cuadrado de x, de dx, de dx. Ya, en el caso B, yo le voy a hablar sobre la rotación alrededor de un eje paralelo, al eje de las ordenadas. Al eje de la ordenada. Si el sólido de revolución es generado por el giro de áreas comprendidas entre dos funciones, la función de x y g de x, en un intervalo A y B, alrededor de un eje de ordenada, cuya expresión es x igual a k, siendo k una constante, y la fórmula general de este volumen es el volumen es igual a 2pi de la integral de a abajo, b arriba. Abrimos entre paréntesis y ponemos x menos una constante. Y ahí abrimos un corchete y la función de x y la función de x menos g de x. Cerramos y al último le ponemos de x, que esa viene siendo como
Esa viene siendo la fórmula. Viene siendo la fórmula. Si el sólido de revolución, ¿qué queremos decir? Si el sólido de revolución es generado por el giro de una área comprendida entre dos funciones f y x y g de x, es un intervalo alrededor de un eje paralelo del eje de las ordenadas, cuya expresión x es igual a una constante, siendo que k sea una constante. El K sea una constante y la fórmula general del volumen de estos sólidos es la que le dije. Esta de aquí, la que le dije. Y de manera general, el volumen de un sólido generado por el giro de un área comprendida entre dos gráficas, la función x y y definida a un intervalo alrededor de un eje horizontal. A un eje horizontal. Ya, y ahí viene sacando lo que es el volumen de los sólidos de revolución. Muchas gracias. A continuación, mi compañero va a hacer el ejercicio. Hola, yo soy Carlos Javier Ponce Vélez y a continuación explicaré parte del ejercicio del tema de volumen de un sólido de revolución mediante el método de Arandela. Ya, el ejercicio dice lo siguiente: si la región entre las curvas y igual a x al cuadrado y y igual a 1 se gira alrededor del eje y igual a 2, generando un sólido, hallar el volumen de revolución con el método de arandelas. Podemos observar las gráficas que forman y igual a x al cuadrado, viene siendo una parábola, y igual a 1, que viene siendo una constante, o sea, una recta horizontal. Al juntarlas, estas limitarán una región, es decir, los puntos de intersección dentro de estos, de toda la curva, habrá una área, una región limitada. Y estos límites en los que intersecan serán también los límites de nuestra integral definida. Así que serán muy importantes para poder desarrollar el ejercicio. Y primero nos encargaremos de encontrarlos mediante un sistema de ecuaciones con las ecuaciones ya dadas. Podemos igualar y, dándonos que x al cuadrado es igual a 1. Despejamos x, dándonos que x es igual a la raíz cuadrada de 1. Y esto significa que los límites pueden ser 1, son 1 o menos 1. Los valores que puede tomar x son desde menos 1 hasta más 1. Ese será el dominio del área con la que trabajaremos. Ya bueno, observamos el área que se ha formado en la parte sombreada. Este espacio es el que dará una revolución alrededor de el eje y igual a 2, la línea roja que podemos ver en la gráfica derecha. Ya, siendo su trayectoria o rastro del área que podemos ver, lo que forman el sólido o el cuerpo. Antes de usar la ecuación general para la arandela, debemos conocer las relaciones de radio que son necesarias en función de x. El radio interno, como podemos ver desde el eje y igual a 2 hasta el radio interno que podemos ver aquí abajo, hay un espacio de distancia, es decir, el radio interno es igual a 1. Y ahora, el radio externo, por otro lado, la cara externa es una curva, por ende su radio varía. Y como vemos, en función de x al cuadrado, que es la parábola que nos dieron al principio. Entonces el radio externo es igual a 2 menos x al cuadrado. Por ejemplo, cuando estemos en menos 1, 2 menos 1 al cuadrado viene siendo 2 menos 1, 1. Es decir que cuando x sea menos 1, el radio será 1. O cuando el radio sea menos 0.5, 2 menos 0.5 al cuadrado viene siendo 2 menos 0.25, quedando 1.75. Es decir que cuando sea menos 0.5x, el radio será de 1.75, lo mismo con 0 y así. Y así podemos ver cómo varía el radio en función de x, de la cara externa. Ya. Ahora, plantear la fórmula tiene que ver con la geometría de los cilindros, ya que la arandela que se formó, la que podemos ver acá a la derecha, el resultado, queda vista de lado, queda así, ya que se trata de una revolución asimétrica respectiva al eje. El volumen de un cilindro es igual a B volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Lo mismo con
el espacio que va a haber adentro de este cuerpo vacío también tendrá un volumen faltante, por lo que se le restarán. Ya se le resta esta parte cilíndrica interna con la misma fórmula, ya les dije. De ahí proviene la fórmula general, quedando volumen menos pi por radio externo al cuadrado por la altura, menos pi por radio interno al cuadrado por la altura. Y esto la factorizamos y nos queda la fórmula general para una figura que tiene propiedades cilíndricas, pero con un espacio interno de volumen faltante. Quedando volumen es igual a pi por, entre paréntesis, radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado, por la altura o la distancia de ese espacio. Ya. Y ahora, ya conocemos la ecuación y su equivalencia de radio para la función. La reemplazamos y aplicamos la fórmula para encontrar el volumen de la diferencial. Las diferenciales vienen siendo las infinitesimales partes del sólido. Es decir, que la diferencial vendrá siendo todos estos espacios que irán dividiendo infinitesimalmente a este sólido. O sea que, como si le damos un valor en x, encontraremos el volumen de este pequeño pedazo. Si le damos otro valor en x, encontramos el volumen de este pequeño pedazo. Entonces, para encontrar el volumen total del cuerpo, que viene siendo la sumatoria de todas estas diferenciales, lo que viene siendo en teoría lo que es la integral, se requiere de la sumatoria de todas las diferenciales, es decir, hay que proceder a integrarla, dando como resultado la ecuación que tenemos al final. Si integramos la integral de dv, viene siendo v, y la integral de todo esto viene siendo lo mismo, pero ya teniendo limitada la diferencial con los límites de menos 1 hasta 1. Y algo que me olvidé mencionar es que, como sabemos, ya les dije que la diferencial viene siendo todos estos infinitesimales espacios, y es prácticamente nulo, casi cero, estos espacios, por lo que con la fórmula que teníamos aquí a la altura, viene siendo diferencial de x, esa infinitesimal parte pequeña que cae prácticamente cero, y que nos sirve como fórmula es parte de la fórmula para integrar. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, aquí lo que haremos es resolver esta integral. Como vemos aquí, esta es la integral. 2 integrales de pi, paréntesis 2 menos x al cuadrado, cierro al cuadrado, menos 1 y cierro paréntesis. Bueno, aquí lo que se hace es sacar el pi fuera del radical porque es una constante. Y una vez que ya tenemos el pi sacado, lo que hacemos es sacar el primero al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda al cuadrado, que sería 4 más x al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 1. Bueno, aquí, después de haber hecho esto, procedemos a simplificar términos semejantes. Los términos semejantes nos quedarían 3 más x a la cuarta menos 4x al cuadrado. Una confusión, que es el cuadrado. Bueno, aquí ya tendríamos nuestra integral para resolver. Y lo que haríamos sería hacer las integrales, que la integral de 3 es 3x, más la integral de x a la cuarta es igual a x a la quinta sobre 5, menos la integral de 4x al cuadrado es igual a 4x a 4 y x al cubo sobre 3. Cerramos el corchete y buscamos el 1. Bueno, en el siguiente paso lo que haríamos sería reemplazar estos términos por el 1 y eso nos quedaría esto que está aquí, 2pi, abre paréntesis, 3 más 1 sobre 5 menos 4 sobre 3. Reemplazamos por
por el 1. Una vez ya hemos reemplazado por estas dos cantidades que están aquí, nos quedaría que 2pi es igual a 45 más 3 menos 20 sobre 15. Aquí procederíamos a hacer esta resta y el resultado nos da 56, como estamos viendo acá. Y bueno, aquí 2pi 56 sobre 15 es igual a 23.45,7. Y redondeado queda que el resultado de aquí es igual a 23,46 centímetros del cubo. Buenos días, yo soy Prado Pilligüe, le voy a hablar sobre las imágenes de la maqueta y sobre sus conclusiones. En sí, lo que hicimos aquí es un sólido con el método de arandelas, es decir, es una extensión del método de disco en donde se puede calcular una integral mediante su radio interno externo. Lo que se debe para calcular es que el radio interno representa el volumen del hueco y este se resta con la integral que contiene el radio externo. Es decir, se calcula el área para el disco de la región circular con la fórmula del área de un círculo. Para calcular el volumen multiplicamos el área de la región circular por el ancho del rectángulo que lo forma. Y así podemos calcular una integral. Nuestras imágenes de la maqueta quedaron como las podemos ver aquí. En conclusión, en nuestra presentación demostramos cómo la integral puede ser una herramienta muy útil, ya sea para medir cosas que nos parecen difíciles de medir, como un terreno deforme sin las características simétricas, o como un objeto cilíndrico de forma geométrica, simétrica y en sí un número de infinitas funciones que contiene la integral. En nuestra vida diaria podemos descubrir que aplicando la definición de la integral podemos descubrir volúmenes, superficies cuadradas, entre otras, tales que nos podemos basar en lo que dice, que básicamente nos dice que las integrales se usan cotidianamente en el cálculo de áreas, longitudes curvas y volúmenes del cuerpo de revolución. Es decir, podemos calcular eso, áreas, longitudes curvas y volúmenes del cuerpo de revolución. Y esa sería toda la conclusión. Muchas gracias, ingeniero.